Estás escuchando Radio Libertad Total. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Aquí podrás escuchar testimonios de vidas transformadas, debates bíblicos y educativos, canciones y música de adoración y alabanza a Dios. Puedes participar a través de las redes sociales, por teléfono, WhatsApp o Messenger, por correo electrónico o por Facebook. Recuerda, estás escuchando Radio Libertad Total. Aquí comienza el programa semanal Entre Amigos. Recuerda que puedes llamarnos al teléfono 977-201500. Puedes llamarnos y participar y ser un amigo más. También puedes escribirnos al correo electrónico entreamigos@gmail.com. Contacta con nosotros. Puedes llamarnos a los teléfonos 689-240-751 de Luis García, 671-846-231 de Carmen Cañizares, 635-137-234 de Celia Álvarez. Contacta con nosotros. Capítulo 11. La fe. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir, y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, y creyéndolo, y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen, claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor,
esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso, y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar Rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe, Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Buenos días amigos, un saludo muy cordial desde Radio San Pere y San Pau de Tarragona y dispuesto a compartir con vosotros el programa Entre Amigos, porque cuando uno experimenta quién es Dios, su amor, su misericordia que son nuevas cada día, y experimenta su fidelidad año tras año, día tras día, pues entonces su fe va creciendo y aumentando. Y uno va a la palabra de Dios para comprobar que todo lo que está viviendo y experimentando
está escrito en la palabra de Dios. Aquí hemos escuchado un texto de Hebreos 11 que precisamente deja bien claro lo que es la fe en el Señor Jesucristo, la fe en Dios, porque Jesucristo es Dios hecho hombre. Y fíjate una cosa, cuando uno experimenta que lo que Jesucristo hizo y enseñó es la verdad, pues va descubriendo que no solamente es la verdad lo que él dijo y compartió, sino que él lo avaló y lo demostró que era real, resucitando de los muertos. Él estuvo dispuesto a morir injustamente, clavado en una cruz, sin ninguna razón. Incluso Pilatos, que era el procurador romano que gobernaba Israel, Palestina, en aquel tiempo, pues vio que era inocente. Incluso su esposa, la esposa de Pilatos, tuvo un sueño viendo la realidad de Jesucristo, que era justo. Y entonces se lo dijo a su marido, pero su marido, como buen político, tergiversó la realidad para tratar de congraciarse con los judíos que estaban como enloquecidos, liderados por el Sanedrín y sus dirigentes religiosos. Y lo que hicieron fue, en realidad, mirándolo espiritualmente, cumplir la voluntad de Dios, porque fue Dios Padre el que tomó la decisión y el que mandó a su Hijo Jesucristo a que fuera como un cordero pascual que derrama la sangre para el perdón de los pecados de toda la humanidad. Y entonces, claro, ellos no sabían, no entendían nada de esto, pero realmente los judíos hicieron la voluntad de Dios, aunque lo hicieron movidos por su odio a la verdad y a la vida de Dios, porque no reconocieron del que tanto habían hablado los profetas y las escrituras en la palabra de Dios. Entonces, a pesar de estudiarlo, le estudiaban mucho las escrituras y dedicaban su vida a eso, cuando vieron al justo, no vieron al Señor Jesucristo, no lo reconocieron, estaban como ciegos. Y eso estaba también ya profetizado, dicho de antemano en la palabra de Dios. Por eso, amigo, amiga que nos escuchas, como ves, te estoy hablando de una realidad que no se puede ver, pero sí se puede experimentar. Fíjate cómo empieza el texto que hemos escuchado. Es fe, pues, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hoy día no es complicado entender lo que es la fe, porque realmente por los avances científicos y tecnológicos vivimos todos una vida de fe, porque empezamos por ejemplo, a trabajar. Como yo ahora que estoy grabando este programa, a causa del confinamiento que hay en Cataluña los fines de semana, entonces por esa razón lo estoy grabando sabiendo que luego lo subiré a YouTube y os llegará a todos vosotros, y con un link, con una dirección electrónica que tú lo puedes enviar a quien tú creas que le puede ayudar a que lo que estamos comentando en este programa entre amigos le puede ayudar a conocer la realidad, a conocer y experimentar quién es el Dios vivo del que estamos hablando. Eso es un acto de fe, porque yo estoy hablando aquí solo a mi ordenador, y entonces realmente lo hago con el convencimiento total, que en este caso es tecnológico, para que todo esto ocurra, que tú puedas conocer la preciosa palabra de Dios demostrada y llevada a cabo a lo largo de siglos, de miles de años. Y aquí nos habla
en Hebreos 11 de todos los héroes referentes de la fe en la palabra de Dios, porque siempre que uno recibe una palabra de Dios, ya le implica creer sin entender, experimentar lo que Dios está diciendo, y en su momento, y además sin ver nada, sin tocar nada, sino solo creyendo su palabra. Por eso, de esa forma podemos entender por qué el Evangelio de San Juan comienza diciendo que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. El Verbo es una forma de expresarlo en griego que significa la expresión de Dios, la palabra, el logos. Hay otra traducción. Bueno, para que podamos entender que Dios antes de actuar lo anuncia todo. ¿Por medio de quién? Por medio de sus profetas. Todo lo que ocurrió con el Señor Jesucristo fue anunciado primero por los profetas de Dios. Y al cabo de años todo se cumplió. Claro, nosotros vivimos poco y ahora vivimos más que nunca porque las ciencias y la tecnología han permitido que vivamos unos cuantos años más, aunque yo sinceramente pues no quiero vivir demasiado para que no vaya arrastrando mi cuerpo, porque el cuerpo se desgasta inevitablemente. Pero vemos que aquí hemos comprobado que Abraham, que era un hombre que no podía tener hijos porque su mujer era estéril, cuando ya tenía 100 años, después de equivocarse varias veces, de meter la pata, como decimos nosotros, pues Dios le recordó la promesa que tenía para él, que no tenía hijos y estaba muy frustrado por esa razón, porque tenía que pasarle todas las posesiones de herencia tan grande que tenía a su administrador, porque era la costumbre de aquel tiempo. E incluso su esposa Sarai, cuando volvió Dios a recordarles esto, se echó a reír. No sé si se reía de ella, que era tan mayor, 90 años, o de Abraham, que tenía 100. Bueno, entonces realmente Dios le habló a Sara por su risa y le dijo, pues sabes, te has reído y tu hijo se llamará Risa. Así llega Dios a nuestra vida en todos los aspectos, amigo, amiga que escuchas. Tú no te preocupes, aprende a conocer a Dios, a experimentar su fidelidad y su paciencia y misericordia con todos nosotros, porque todos pasamos momentos de conflicto, de desánimo, que nuestra fe se apaga y tenemos que volver a la palabra de Dios, que pedir a Dios que aumente nuestra fe. Ahora mismo estamos siendo bombardeados diariamente con el tema de la elección de presidente en Estados Unidos. Y bueno, si hicieras caso a las noticias, pues muy difícil saber lo que está pasando en realidad. Por eso la fe de la que estoy hablando en Dios tiene como fundamento su palabra, la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la mentira, la manipulación y el conflicto, cada uno lo pinta a su manera. ¿Te acuerdas de aquel poema que me gusta mucho de un gallego llamado Ramón de Campoamor? En este mundo traidor, nada es verdad ni es mentira. Todo es según el color del cristal con que se mira. Y esa es la realidad. Cada uno pinta las cosas como le interesa a él. Pero en medio de tanto conflicto, tanta contradicción, tanta mentira, tanta injusticia, tanta maldad, suena con firmeza la preciosa palabra de Dios. Y Dios es fiel y siempre cumple su palabra. Él es el único que lo puede hacer de todas formas.
Por eso, el enemigo nuestro y de Dios, Satanás, que el Señor le reprenda, pues realmente siempre trata de con mentiras y manipulaciones apartarnos de la palabra de Dios, desanimarnos. Es decir, si Abraham se hubiera desanimado tantos años de esperar, y viendo que era imposible ya científicamente, como te diría yo, físicamente, con 100 años ya no podía tener hijos, no había tenido hasta entonces, menos ahora. Bueno, había tenido una chapucilla que hicieron, aconsejado por Sara, que tuviera con Agar, su criada, a Ismael. Y también tuvo un hijo, pero precisamente él sabía que no era el hijo de la promesa que Dios le había prometido. Por eso, pues, no solamente se equivocó a actuar aconsejado por su mujer, sino que además luego también, empujado por su mujer, abandonó al niño Ismael y a su mujer en el desierto para que se murieran. Esa es la realidad de Abraham. O sea que no te preocupes, amigo, amiga que nos escuchas, que Dios nos está pidiendo que seas un héroe de la fe. Estás pidiendo que creas su palabra, que compruebes que siempre puedes acudir a Él para que te ayude y te aliente y te dé fuerzas. Esa es la realidad, porque es que no hay otra. Tú mira el panorama del mundo en que vivimos. Ahora además estamos amenazados por la famosa pandemia del COVID-19. Y bueno, y resulta que hay un montón de noticias de conflictos políticamente, nos vamos abajo económicamente también, a nivel mundial. Nadie se podía imaginar esto, y ver a todo el mundo con mascarilla, eso era inaudito. Yo lo veo a veces y no me lo creo. Todo el mundo con mascarilla. Y bueno, yo recuerdo que cuando fue un poco antes de poder, 3 meses después de que eso empezó, 4, empezó el tema del confinamiento en casa y todo esto, pues salió el famoso Simón a decir que no habían puesto las mascarillas a Santo Dios porque no tenían. Es que para reírse. O sea, esto es la pobreza de recursos que tenemos como seres humanos. Algo ha pasado aquí, me parece que se me ha apagado bueno, se ha apagado un aparato, luego edito este trozo. Bueno, te estaba diciendo que hemos llegado a una contradicción y una manipulación tan grande que ya no sabe uno lo que es verdad, lo que es mentira. Están diciendo que si el coronavirus es un producto chino que tiene que ver con la guerra bacteriológica, que es la guerra con el que ahora estamos amenazados como toda humanidad. Bueno, hay de todo. Y hoy día se puede escuchar y ver y leer y ver las imágenes a través de YouTube, a través de Internet. Por eso, en medio de tanta confusión y mentira, todavía es más importante, amigo o amiga que escuchas, conocer la palabra de Dios, porque la palabra de Dios, como el mismo Jesucristo dijo, como dice la Biblia, permanece para siempre. Es decir, lo que Dios ha dicho se cumple, sí o sí. Y puede que haya fuerzas del mal demoníacas que estorben el cumplimiento de la palabra de Dios. Pero pueden estorbar un poquito
y Dios lo permite para probar nuestra fe en su palabra. Y cuando llega el momento, se cumple. Y todo aquel que permanece en Él, que confía en Él, que cree en Él, pues recibe pues la recompensa que Él tiene preparada para todos los que creemos en Él. No te desanimes, no te dejes engañar, porque de todas formas, como yo digo a mucha gente con la que hablo, no hay otra opción. Dice, ¿es que hay otra opción? Que no hay nada más, porque todo cambia y a una velocidad supersónica actualmente, porque antes las cosas ocurrían muy lentamente, muy tranquilamente, y a veces había cosas que parecían que iban bien y al cabo de un tiempo se comprobaba que era un desastre total, a nivel científico y a todos los niveles. No te digo ya más del tema de la drogadicción y el consumo de drogas, que entiendo de todo esto, no porque haya yo consumido, gracias a Dios que me ha librado. Pero he tenido la oportunidad de ver a tanta gente dirigiendo un centro de rehabilitación, tanta gente engañándose a sí mismo, engañados, metiéndose en una trampa de esclavitud total, económica, social, familiar, terrible, y no poder salir, y solamente con recibir la palabra de Dios en un momento de desesperación y permanecer en el Señor han conseguido salir y poner su vida en orden. Te estoy hablando de algo, de un hecho real. Entonces, igualmente, el texto que hemos escuchado de la carta a los Hebreos, capítulo 11, nos habla de que todo lo que Dios dice se cumple. ¿Cuándo? A su tiempo. Esa es la fe y la confianza en nuestro amado Dios, porque Él es fiel y siempre cumple su palabra. Y precisamente en este pasaje vemos un montón de ejemplos históricos, ahora que se habla tanto de lo histórico. Hoy es un día histórico, oímos por los medios de comunicación. Bueno, pues toda esta gente que aparentemente habían fracasado porque no había ocurrido pues lo que esperaban, por lo que incluso muchos fueron aserrados y matados y pisoteados. Sin embargo, después, a su tiempo, en el tiempo que Dios ha establecido, porque Él es el que manda, creamos o no creamos en Él, Él es Dios y todas las cosas en Él permanecen. Él lo ha creado todo, lo ha organizado todo y el ser humano fue engañado por el mismo Satanás, que el Señor la reprenda. Porque el único interés que tiene Satanás y sus demonios es matarnos, engañarnos y destruirnos. Por una especie de resentimiento rebelde hacia Dios y cegados por el orgullo. Además, te estoy hablando de Satanás y sus demonios, que precisamente hablo de seres que no podemos ver con nuestros ojos. Pero vemos que el mundo está dominado por Satanás y la mentira, la manipulación, la injusticia, todo eso está realmente desanimando, deprimiendo y hundiendo a muchas personas que ya pierden su fe en Dios, si es que alguna vez la tuvieron, y acaban tratando de evadirse del terrible peso de la realidad sin Dios, con todo tipo de cosas que les dañan y les perjudican. Por eso, amigo, amiga que estás escuchando este programa, te animo en el nombre del Señor Jesucristo que te levantes, que tomes fuerzas, que confíes en Él, habla con Él. No tienes que ir a ningún lugar. Ahí donde estás en tu casa, en tu habitación, si no puedes encontrar un lugar donde estar a solas, vete al baño.
Entonces, pero abre tu corazón a Dios y pídele ayuda, porque Él es el que te ama de verdad y Él es el único que te quiere ayudar. Pero Dios nos enseña a todos que le pidamos para poder recibir. Es un tema de justicia legal, como te diría yo. Si tú no pides, no recibes. Si tú no buscas, no encuentras. Si tú no llamas, no se te abrirá. Hazlo. En el nombre del Señor Jesús. Y hasta la próxima semana. Gloria a Dios. Sí, Señor. Quiero invitar a mi amiga, a mi hermana, desde Miami, Florida, a Ingrid Rosario. Hey. Yeah. En este mundo lleno de dolor, rodeado estoy de pruebas mil. Soy incapaz de luchar con Satanás en esta lucha tan hostil. ¿A quién iré? ¿O a quién iré? ¿A quién iré sino a Jesús? Él me salvó, mi alma transformó. ¿A quién iré sino a Jesús? Cristo es el único camino a Dios. Mi gozo es caminar con Él. En ningún otro hay salud y paz. Cristo es el príncipe de paz. ¿A quién iré? ¿O a quién iré? ¿A quién iré sino a Jesús? Él me salvó, me transformó. ¿A quién iré sino a Jesús? Hey. ¿A quién iré? ¿O a quién iré? ¿A quién iré sino a Jesús? Él me salvó, me transformó. ¿A quién iré sino a Jesús? ¿A quién iré? ¿A quién iré? ¿A quién iré sino a Jesús? En mi dolor, en mi aflicción, pide a mi Rey, pide a mi Dios, a mi Jesús, a mi Señor. A su nombre.